Juan Carlos, tu micrófono. Gracias. Seamos bienvenidos a la sesión número 5 de nuestro curso Reseña del Antiguo Testamento. Estamos justamente en el quinto libro de la Biblia, o sea, el libro de Deuteronomio. Y sabemos que estamos justamente en el segmento o en el bloque del Antiguo Testamento que conocemos como Pentateuco. Pentateuco, ya lo hemos explicado, significa, según el griego, 5 libros. Entonces, sabemos que estamos en este bloque, en este segmento literario del Antiguo Testamento, el cual para los judíos lo llaman la Torá, que significa ley. Y Pentateuco simplemente significa 5 libros. Pero ¿sabían ustedes que el nombre Pentateuco ha sido discutido y se ha discutido también el hecho de que si deberían ser 5 libros o 4 o 6 o incluso 7? Quiero decir, en este segmento escrito o atribuido a Moisés tradicionalmente, que nosotros conocemos como Pentateuco, hay quienes han discutido si deberíamos llamarlo el Tetrateuco, el Hexateuco o incluso el Heptateuco. Si no habían escuchado estos términos y esta discusión no les parece familiar, permítanme simplemente resumir la discusión en el hecho de que cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted se da cuenta que es un recuento. Todo el libro, el contenido de todo el libro, son 3 discursos de Moisés en los cuales él se está despidiendo del pueblo y hace un recuento de la historia que conocimos desde el libro de Éxodo, pasando por el libro de Levítico. Un recuento histórico, pero también un recuento de la ley que se dio en el libro de Éxodo, allá en el monte Sinaí. Entonces, cuando usted pone ese contenido del libro en su mente, usted podría decir, bueno, si quitamos Deuteronomio, porque consideramos que es como una repetición, entonces lo que nos queda es de Génesis a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Génesis a Números, y eso es lo que se llama como el Tetrateuco. Entonces algunos optan por decir, bueno, literariamente el Deuteronomio no aporta en sí algo nuevo, por lo cual la opción sería quedarnos solamente con los primeros 4 libros dentro de este segmento llamado Tetrateuco. No estamos queriendo decir que hay que quitar el Deuteronomio de la Biblia, sino que el segmento se conocería de una manera nueva como Tetrateuco. Luego otros vienen y dicen, bien, cuando nosotros vemos la historia narrativa, la narrativa de estos libros del Pentateuco y lo comparamos con el libro de Josué, vemos que el libro de Josué completa la historia. Es como si el libro de Josué fuera Pentateuco parte 2 o la historia del Pentateuco parte 2, porque desde que ellos salen de Egipto, en el libro de Éxodo, la historia que estamos esperando que concluya o la forma en la que estamos esperando que concluya la historia es con que ellos toman posesión de la tierra prometida, ¿sí o no? Ellos salen de Egipto y conocen a Dios o apenas reciben la ley para conocer a Dios. Y es un pueblo que tiene una travesía difícil en el desierto, pero es un pueblo que está a la expectativa de entrar a una tierra que Dios ha prometido a sus antepasados, comenzando por Abraham. Entonces, si Josué nos narra cómo el pueblo entra a la tierra prometida y cómo la logra conquistar, añadiríamos el libro de Josué a los primeros 5. Entonces, así formaríamos el famoso Hexateuco, 6 libros. Esa discusión no es reciente, pero simplemente tiene que ver con la discusión del contenido, del género literario, y los teólogos siempre les gusta estar haciendo esas cosas, estar discutiendo puntos quisquillosos, mientras que a nosotros, de manera sencilla, decimos, bueno, el Antiguo Testamento se divide en 5 bloques, por lo menos nosotros en nuestro canon protestante así lo tenemos, 5 bloques, los cuales conocemos como el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales, los profetas mayores y los profetas menores. Vea usted cómo los números se repiten: 5, 12, 5, 5 y 12. 5 de Pentateuco, 12 de libros históricos, 5 de sapienciales, 5 de profetas mayores y 12 de los profetas menores. Cuando usted ve su mano y cuenta 5 dedos, bueno, para el que tiene 5 dedos, ¿verdad? Entonces, usted puede aprender el Antiguo Testamento y tenerlo en la palma de su mano, así en su mano.
Pentateuco, históricos, sapienciales, profetas mayores y profetas menores. Tratar de aprender el orden de los libros en el canon es algo relativamente importante, porque cuando usted por lo menos ubica, usted está escuchando un sermón, una clase y alguien cita, da una cita bíblica. Si usted le dice, por ejemplo, Sofonías, capítulo 1, versículo 10, por poner un ejemplo, usted rápidamente, si ha tratado de memorizar el canon y el orden en el canon, entonces usted rápidamente puede primero identificar que Sofonías es uno de los 12 profetas menores o conocidos como profetas menores. Y entonces ya usted sabe, bueno, está al final, es el último segmento del Antiguo Testamento. Entonces usted puede hacer un esgrima bíblico mucho más fácil, mucho más ligero y rápido. Mientras que hay personas que cuando se les cita Habacuc, andan buscándolo allá por Apocalipsis. Justamente estamos en este tipo de cursos para eso, para poder irnos ubicando mejor en cuanto a la división de la Biblia o la forma en la que nosotros la hemos dividido, pero también para ir comprendiendo mejor el contenido de la Biblia. Y para entrar en materia, entonces, hablar del contenido del libro de Deuteronomio. Sé que ustedes hicieron la lectura, el libro está súper sencillo, nuestro hermano Rocky nos hizo el favor de traducirlo, y la lectura es bastante sencilla, bastante amena, muy ordenada, muy clara. Solamente eran 4 páginas las que teníamos que leer y ahora mismo vamos a discutir el contenido de esas páginas para ver de qué manera nosotros podemos incluso sumar, aportar nuevos comentarios o alguien de pronto tiene una curiosidad que nos hace o nos obliga a ir un poco más allá de las páginas del libro y de esa manera tener en nuestra mente claro por lo menos un bosquejo del contenido y las explicaciones del libro de Deuteronomio. Permítanme compartir pantalla. Bien, esta es nuestra presentación sobre el libro de Deuteronomio, el último libro del segmento conocido como Pentateuco. Estamos en la sesión número 5, sincrónica. Los datos introductorios de la sección son: Deuteronomio se ocupa principalmente de 3 discursos de despedida de Moisés. Estos discursos, Moisés los expone al pueblo al final de su carrera como estadista, como líder y como profeta de Israel. La característica distintiva del libro es su naturaleza exhortativa. En otras palabras, en el libro, en los discursos de Moisés, Moisés está haciendo una exhortación al pueblo, es decir, una advertencia, consejo y estímulo. Eso significa la palabra exhortación. Es una advertencia que lleva a un consejo que pretende estimular a una obediencia o a una acción. Todas las exhortaciones de Moisés pueden resumirse en las palabras de Deuteronomio 6, 4 al 5, que es lo que famosamente se conoce como el Shema. Jesús llamó a este segmento, el Shema, el primer y más grande de todos los mandamientos cuando leemos Mateo 22, 37 y 38. Ya vamos a leer literalmente el pasaje de Deuteronomio 6, 4 al 5. El nombre del libro es derivado de la Septuaginta. Recordemos, desde que comenzamos a estudiar Génesis, nos dimos cuenta que en la Biblia hebrea estos libros se conocen de otra manera. Pero aquí, por lo menos en nuestro canon protestante, el nombre de estos libros deviene para nosotros de la versión Septuaginta, que fue la versión de los 70, que ya explicamos al inicio del curso, y se le conoce como Deuteronomio, que en griego fraccionado significa deutero, segundo, y nomos ley. Entonces, el significado más simple de la palabra Deuteronomio sería segunda ley. Es como una reafirmación, por no decir una repetición, una reafirmación de la ley. Una ley que fue dada y que la conocimos desde el libro de Éxodo. Pero ya vamos a entender por qué y cuál fue la necesidad para hacer una reafirmación de esta ley. La ley de Moisés fue dada por primera vez en el monte Sinaí a una generación mayor que ahora ha fallecido. Recordemos bien, cuando estuvimos pasando por el libro de Números, nos dimos cuenta que
por la desobediencia y por el comportamiento de la nación que salió de Egipto, Dios, y incluso Moisés lo cita al inicio en el capítulo 1 de Deuteronomio, Dios decidió eliminar a la generación que salió de Egipto y comenzar la historia en la tierra prometida con una nueva generación. Los únicos que podían, digamos, participar de esa bendición de ser parte de la generación que salió de Egipto y entrar a la tierra prometida iban a ser Josué y Caleb. Y ya nosotros sabemos la historia de por qué. Porque fueron los únicos dos de los 12 espías que Moisés envió a explorar la tierra que regresaron con fe y con la esperanza de que sí podrían conquistar la tierra debido a que Dios iba a ir con ellos. Por esa razón Dios los premia en su confianza para que ellos sí puedan ingresar a la tierra prometida. Ni Moisés logró ingresar. Entonces, esta ley, que ahora se repite o se reafirma a una generación más joven que está a punto de recibir la tierra prometida. Y recordemos, un detalle simple, pero que a nosotros se nos puede escapar, es, hoy en día, usted y yo tenemos una Biblia impresa y ahí tenemos el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces yo le puedo regalar mi Biblia a mi hija y ella, cuando yo fallezca, ella podría guardar esa Biblia y decir, bueno, esta Biblia me la regaló papá, fue su primera Biblia cuando él fue cristiano y para mí vale mucho. Y ella simplemente puede ir a la Biblia, a las páginas de cualquiera de esos libros del Antiguo Testamento y conocer ahí cuál es el contenido de estos libros. Pero cuando Dios dio la ley al pueblo, esa ley fue dada en tablas de piedra y luego, incluso sabemos que esas tablas Dios las tuvo que volver a escribir y el pueblo fue en una travesía de 40 años en el desierto, mientras que se levantaba una nueva generación, porque 40 años es suficiente para que surja una nueva generación. Entonces Moisés, ya es siendo muy avanzado de edad, de hecho como 120 años, está reafirmando, repitiendo la ley a esa generación nueva, que no tiene ahí en sus manos escrito la historia de lo que ocurrió y cómo ocurrieron los sucesos. Y la ley, especialmente, no tienen a su disposición las leyes que Dios le había dictado y que Dios le había dado a través de Moisés. Entonces Moisés está volviendo a dar esas leyes, entregando la voluntad de Dios al pueblo, un pueblo de una nueva generación que se prepara para tomar posesión de la tierra que Dios le ha prometido. El libro cubre un periodo relativamente corto de tiempo, porque obviamente decíamos que, como ya dijimos al inicio en el punto número 1, simplemente es el contenido de este libro, son 3 discursos de despedida de Moisés en un mismo lugar. ¿Dónde estaba Moisés? Bueno, estaba en el campamento en las llanuras de Moab. En estos discursos, Moisés ruega al pueblo que honre a Dios. Su mayor exhortativa de Moisés a esta nueva generación es que puedan honrar a Dios. Él pone la historia y hace un recuento de la historia de cómo han ocurrido los sucesos y de cómo Dios los ha llevado de la mano y cada cosa que ha ocurrido ha sido por la voluntad de Dios. Cuando usted lee Deuteronomio 1, 2, 3, 4, usted se va dando cuenta que Moisés lo que está tratando de poner es cada suceso que nos ha ocurrido desde que salimos de Egipto, incluso desde antes con las plagas, han sido designios de Dios, la voluntad de Dios. Así que lo que nosotros debemos hacer es buscar siempre esa voluntad. ¿Cómo? Bueno, si nos mantenemos dentro del pacto, si nos mantenemos en obediencia a esta ley, entonces podemos vivir debajo y dentro de la voluntad de Dios. Basándonos en la fecha que asignamos al libro de Éxodo anteriormente, entonces ahora podemos ubicar el libro de Deuteronomio, por lo menos su contexto histórico. Lo ubicamos dentro del 1410 antes de Cristo aproximadamente. Y el pasaje que resume el libro de Deuteronomio es Deuteronomio 6, 4 al 9, el cual cita literalmente,
Si alguien, por favor, me hace el favor de leerlo literalmente en su Biblia. Amén. Deuteronomio capítulo 6, mi hermano. Sí, 6, 4 al 9. Amén. Claro que sí. Vamos a leerlo por acá. Tiene la palabra en Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 4 hasta el verso 9. La Biblia dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, hermano Eliezer. Amén. Este pasaje es lo que comúnmente se conoce como el Shema. Y yo quiero que ustedes noten, eh, Shema se conoce como Shema porque Shema es la primera palabra de este pasaje. ¿Cómo comienza el pasaje? Oye Israel. Entonces, la primera palabra en hebreo con la que comienza este pasaje es la palabra Shema. Shema. Oye, escucha. Pero quiero que ustedes noten una relación muy interesante para los judíos entre la palabra Shema y la palabra Shama. Shema es escucha y Shama es obedecer. El verbo obedecer en hebreo se dice Shama. Miren qué interesante. Escuchar se dice Shema y obedecer se dice Shama. La misma raíz. Recordemos que en hebreo no hay vocales, solo consonantes. Ambas palabras lucen igual en hebreo. Las vocales fueron añadidas por los masoretas mucho tiempo después para que nosotros pudiéramos entender, en el siglo octavo de nuestra era, pudiéramos entender el idioma hebreo. Entonces, cuando usted ve las dos palabras en hebreo, lucen justo iguales, porque para el hebreo, para el judío, no se puede obedecer sin escuchar y no se debe escuchar sin obedecer. ¿Me doy a entender? Mire qué interesante. Para un judío no se puede obedecer sin escuchar, ni se puede ni se debe escuchar si no se está dispuesto a obedecer. Entonces, Moisés habla al pueblo y está discurriendo un discurso, él está emocionado dando su discurso al pueblo y el Espíritu Santo lo inspira para decir estas palabras que hasta el día de hoy se citan 2 veces al día por cada judío ortodoxo. Hasta el día de hoy, en los servicios sinagogales, se citan estas palabras del Shema. Hasta el día de hoy, el siglo XXI. Y estamos hablando que ubicamos el libro de Deuteronomio en el siglo XV antes de Cristo y estamos al siglo XXI. O sea, estamos separados por muchos siglos. Estas palabras que Moisés le dijo al pueblo, obviamente tuvieron que ser inspiradas por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Fue un discurso que nació del corazón de Dios. Y Moisés le dice al pueblo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, Adonai Eloheinu, el Eloheinu, nuestro Dios, el Señor uno es, Adonai Echad. Echad en hebreo es uno. Entonces comienza Moisés a decirle al pueblo, Beahatá Adonai Eloheiha, Ubeka Levavha. Amarás al Señor. Oiga bien, ¿cómo cambió? Primero dijo Adonai Eloheinu, nuestro Dios, porque Nu en hebreo es nuestro. Y luego le dice Adonai Echad, Dios es uno. Pero cuando ya vuelca el mandamiento hacia el pueblo, le dice
Adonai Beahapta, Adonai Eloheiha. Vea qué diferencia. Primero dijo Adonai Eloheinu, nuestro Dios. Y ahora le dice Adonai Eloheiha. O sea, tu Dios. La obediencia a la ley de Dios es un asunto personal. Es un asunto individual. No es a mi Dios al que usted defrauda cuando desobedece la ley de Dios. Es a su Dios, que es el mismo, obviamente. Pero cuando Moisés hace ese cambio de pronombre posesivo, cuando Moisés dice nuestro Dios uno es, primero dice nuestro, y luego cuando le da la orden al pueblo, lo hace de una manera imperativa y en segunda persona. Tu Dios, amarás al Señor tu Dios. Ubekal levavha. Ubekal significa de todo. De todo, levavha. La terminación o el sufijo ha es tú. Levav es corazón, levavha. Ubekal, o sea, de todo. Nafsheha, de toda tu mente. Qué hermoso. El idioma hebreo no es fácil porque no tiene vocales y estudiarlo es un poquito tedioso, pero es hermoso. Sobre todo cuando usted hace un análisis así lingüístico y cómo Moisés cambia los pronombres posesivos de nuestro a tú y el énfasis que está haciendo en el discurso. El corazón, el espíritu de Deuteronomio 6, 4 al 9 es poder entregar todo nuestro ser a Dios. Yo tengo un sermón sobre el pago de impuestos. Tengo un sermón basado en el Evangelio según Marco, cuando a Jesús lo cuestionan sobre si pagar tributo a César es lícito o no. Sabemos que el cuestionamiento proviene de los herodianos y los fariseos. Oiga bien, dos sectas que no se llevaban entre sí, pero para tentar a Jesús se pusieron de acuerdo. Mira qué bandidos. Y entonces Jesús magistralmente no responde el cuestionamiento de ellos ni con un sí ni con un no. Jesús pide una moneda, ya sabemos la historia, Jesús pide una moneda, les pregunta de quién es, ellos dicen que es del César, y entonces Jesús les dice, devuélvanle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El argumento para devolver al César lo que es del César es, Jesús pregunta, ¿de quién es esta moneda? La imagen y la inscripción, y la gente dice, bueno, es del César. Entonces dice Jesús, si esta moneda tiene la imagen del César impresa, devuélvansela a él, porque entonces le pertenece a él. Y luego concluye diciendo, y a Dios lo que es de Dios. Oiga bien, el argumento de devolver al César lo que es del César es lo que tiene la imagen del César impresa. La moneda tiene la imagen del César impresa y por eso hay que devolvérsela. Pero a Dios lo que es de Dios, ¿qué es lo que es de Dios? La pregunta sería, si la moneda es lo que tiene la imagen del César impresa, la pregunta sería, ¿cuál o qué es lo que tiene la imagen de Dios impresa? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Nosotros tenemos la imagen de Dios impresa. Entonces, cuando Dios dice devuélvanle al César lo que es del César, dice, bueno, vayan y denle eso, que es de él. Pero su lealtad, su integridad, solo se la deben a Dios, porque ustedes mismos, dice Jesús, o está queriendo decir, tienen la imagen de Dios impresa. La pregunta ahora que cabe es, ¿y cómo le devolvemos a Dios? ¿Cómo le damos a Dios lo que a él le pertenece? En el mismo capítulo, Jesús solamente avanza unos pocos versículos y ahí es donde está la cita de Jesús de este pasaje del Shema. Si no me equivoco, es Marcos 9:30, cuando Jesús le dice entonces, amarás al Señor tu Dios. Porque le preguntaron después del pago de impuestos, le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos. Y entonces él responde que el mayor de los mandamientos es este, y cita el Shema. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas.
Nuestro hermano Jorge, por favor, se puede silenciar su micrófono. Y si él está desapercibido, pedimos al hermano Rocky, que él creo puede hacerlo. Silencia el micrófono de nuestro hermano. Entonces, Jesús exalta Deuteronomio 6, 4 al 9 como el mayor de los mandamientos, como el resumen, como aquello que resume el espíritu de la ley. Los judíos no lograron entender, la mayoría de judíos no lograron entender el verdadero propósito y naturaleza de la ley de Dios dada a través de Moisés. Y ahora que digo esto, cuando lleguemos al punto, en la lectura tenemos el punto de por qué Moisés no entró en la tierra, vamos a discutir una opinión muy propia, una opinión mía, de por qué una opinión extra, algo que podría añadir a lo que el escritor nos argumenta, de por qué Moisés no entró en la tierra prometida junto con el pueblo. Pero regresemos a la presentación para que continuemos en el orden de los puntos. Estos fueron los puntos introductorios. En el cuerpo de la lección lo que tenemos es como punto número 1. Esta es la forma en la que el autor nos bosqueja cada lección. Primero nos da el contexto del libro, luego nos da el mensaje del libro para avanzar hacia los temas principales del libro. En el contexto del libro, nosotros podemos ver, como el autor nos señala, el libro fue producido por el Espíritu Santo, o sea, fue inspirado por el Espíritu Santo, como todos los libros de la Biblia, y así lo aceptamos por fe, a través de Moisés. Ya hemos discutido un poco sobre si Moisés es el autor completo de todo el Pentateuco o si de algún tipo de núcleo del Pentateuco y luego quizás tuvo añadidos, no por cualquier persona, sino por alguien muy importante dentro del pueblo, para tratar de expandir. Y de hecho, cuando leemos algunos versículos muy específicos de todo el segmento del Pentateuco, vemos que esos versículos no podrían estar ahí si no es que fueron puestos por alguien que ya vivió todo, mejor dicho, que está adelante en el tiempo, que ya no está viendo la historia del Pentateuco como un presente, sino como un pasado para él. Entonces, las palabras de Moisés están registradas a lo largo del libro. Usted puede ver los versículos 1 del capítulo 1, el versículo 44 del capítulo 4, el versículo 1 del capítulo 29, en el cual Moisés habla en primera persona. Entonces, nosotros en este curso no hemos negado la autoría, la paternidad literaria de Moisés dentro del Pentateuco. Pero lo que concibimos en una mentalidad balanceada es que Moisés escribió una especie de núcleo de lo que hoy conocemos como el Pentateuco, que luego tuvo añadidos posteriores. Como bien, por ejemplo, el último punto de esta diapositiva nos dice que el relato de la muerte, el mismo autor de nuestro libro, nos dice que el relato de la muerte de Moisés evidentemente tuvo que ser agregado por alguien más, muy probablemente por Josué, que sería el siguiente al mando y en autoridad. Pero hay quienes incluso atribuyen a Esdras, o sea, muy adelante en el tiempo, después de un personaje famoso después del exilio babilónico, quien se encargaría de hacer ampliaciones y algunos tipos de como comentarios o notas explicativas de lo que es el Pentateuco. Y esas, digamos, esos añadidos posteriores fueron posteriores al periodo de Moisés, pero obviamente anterior a la forma en la que el Pentateuco ya se conoce para el tiempo de Jesús. O sea, ya en el tiempo de Jesús había un canon del Antiguo Testamento definido que se comenzó a trabajar desde el siglo III o segundo antes de Cristo, y ya los judíos habían establecido un canon que obviamente en orden se diferencia a nuestro canon en la Biblia protestante, pero que en esencia son los mismos libros. O sea, los libros que nosotros tenemos son los mismos que el canon judío tiene. Solo lo que cambia es un poco el orden. Pero entonces, si no tenemos problema para aceptar que, por ejemplo, el relato de la muerte de Moisés fue un añadido probablemente por parte de Josué posterior, tampoco tenemos problema en aceptar que hay pasajes
que evidentemente cuando se analizan en detalle, no pudieron haber sido escritos por Moisés, porque demuestran un tipo de contexto muy posterior, un tipo de contexto mucho más avanzado, de alguien que ya vive dentro de la tierra prometida. Y Moisés, obviamente, sabemos, ya no entró a la tierra. Alguien que ve los sucesos del Pentateuco como pasado y no como alguien que los está experimentando, quien fuera Moisés. Entonces, aceptamos en este curso que Moisés es en realidad es la paternidad literaria de Pentateuco, es Moisés. Y que este Pentateuco que hoy en día nosotros conocemos tuvo añadidos posteriores. Un añadido muy evidente sería el de la muerte de Moisés y otros más que habría que analizarlos en detalle en una clase completamente aparte. El libro mismo afirma que Moisés lo escribió cuando nosotros leemos Deuteronomio 31, 9 al 26. Jesús mismo atribuyó el libro a Moisés cuando lo citó en Mateo 19, 7. Así que nosotros no estamos negando la paternidad literaria de Moisés, repito, para no prestarnos a confusión. Simplemente como se conoce, por ejemplo, el libro de el profeta Isaías es bien conocido, es muy aceptado a nivel general por los estudiosos, que como tal nosotros tenemos el libro de Isaías, no pudo haber sido escrito solamente por el profeta quien en vida fuera Isaías, sino que hay un núcleo del profeta Isaías, él es el autor de esa parte, y luego tenemos un segundo y hasta un tercer Isaías, que demuestran haber sido escritos o haber sido probablemente añadidos posteriores, no por cualquiera, obviamente, sino por, hay algo que tenemos que entender, es que en la antigüedad había como un tipo de escuela de profetas. Entonces, habían seguidores de algunos profetas, como el profeta Isaías fue alguien tan famoso, pues probablemente entonces Isaías tuvo discípulos que más adelante pudieron hacer añadidos posteriores para ampliar el mensaje del profeta, su maestro. Y que hoy en día nosotros tenemos el libro del profeta Isaías en muchos capítulos, más de 60, y entonces obviamente Isaías, su manera de pensar, la pudo heredar hacia sus discípulos, quienes continuaron el trabajo literario del libro que hoy en día nosotros conocemos. Lo mismo pudo haber pasado con el segmento llamado Pentateuco. Deuteronomio fue escrito en el año 120 de Moisés, o sea, si asumimos que Moisés, que ya aceptamos que Moisés lo escribió, entonces él tendría unos 120 años en este tiempo, justo cuando estaba terminando el periodo de 40 años en el desierto, o sea, ya era un hombre bastante avanzado de edad y muy fatigado por el trabajo de haber guiado a un pueblo en un desierto. El pueblo se estaba preparando para entrar en Canaán, pero ya era una nueva generación. El propósito de escribir el libro era para recordarle al pueblo la historia de las naciones y llamarlos a caminar estrechamente con Dios en la nueva tierra que habrían de conquistar. La historia que el libro nos recuenta mostraba que no hay otro camino sino confiar y obedecer, obviamente, a las leyes de Dios, confiar en Dios. Su futuro en Canaán para la nueva generación que se está levantando o que ya se levantó podría ser próspero si se recordara esta lección. Deuteronomio 30, 19 y 20. Por favor, un voluntario que nos lea Deuteronomio 30, 19 y 20. Está por aquí, mi hermano. Por Dice favor. Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Muchas gracias, hermano. Qué palabras más preciosas. Wow. Moisés
está entregando y reafirmando la ley que ya fue dada. Y después de entregarla al pueblo, después de dar esos 3 discursos, Moisés llama por testigo al cielo y a la tierra delante de ellos. Yo quisiera que usted note no solo las letras de este discurso, sino el espíritu. Cuando uno estudia la clase de oratoria, uno se da cuenta que el lenguaje es un lenguaje verbal, o sea, lo que decimos, es un lenguaje no verbal, o sea, lo que comunicamos a través de nuestros gestos o a través de nuestras gesticulaciones, la forma, las facciones de nuestra cara, cómo ponemos a veces alguien dice algo y frunge el ceño, entonces demuestra que lo está diciendo enojado o con ímpetu. Entonces, el lenguaje verbal, no verbal, pero también hay el lenguaje paraverbal. El paraverbal quiere decir el que está a la par del verbal. Si el verbal es lo que yo digo, el paraverbal es el cómo lo digo. Me recuerdo un chiste que no es tan bueno, pero solo para ejemplificar el punto, porque lo ejemplifica muy bien. Dice que un esposo le pregunta al día siguiente de casado a su esposa: hola, mi amor, ¿cómo amaneciste? Así bien romántico, después de la luna de miel. ¿Cómo amaneciste? Pero ya después de unos 10 años de casado, 15 o quizás 20. Hola, ¿cómo amaneciste? Así, pero ya no con tono de pregunta ni nada romántico. Y ya después de 50 años que dice, yo no sé si alguien tiene más de 50 años casado aquí, pero dice que ya 50 años pesan. Ya dice que le pregunta: hola, ¿cómo amaneciste? Las mismas palabras en cada uno de los casos, con un tono, una modalidad muy distinta, porque obviamente la actitud con la que se dijeron las palabras: hola, mi amor, ¿cómo amaneciste? Así recién casado. Hola, ¿cómo amaneciste? Como quien dice, ¿cómo amaneciste? Todo agreñudo. Hola, ¿cómo amaneciste? Le dice. Ya el hombre no quería ni que amaneciera. Entonces, en cada uno de los 3 casos, las palabras son las mismas, lo único que cambió fue el lenguaje paraverbal. Cuando nosotros leemos la Biblia, es muy difícil, obviamente no podemos percibir el lenguaje paraverbal, pero podemos tratar de imaginarlo. Leer la Biblia no debe ser como leer ni siquiera cuando leemos libros de historia. Cuando leemos libros de historia, si le gusta la historia, usted comienza a leer la historia de su país, y si le interesa la historia, usted lo está leyendo, mire, con sabor, y cuando hay algún discurso de alguno de los expresidentes, usted lo lee, y si acaso usted vivía en ese tiempo, usted lo recuerda, y usted está ahí, mire, incluso cuando lee historia secular. Ahora, cuando leemos la Biblia, al parecer mucha gente lee la Biblia como si lo pusieran castigado a leer la Biblia, como cuando usted le dice al niño: de castigo vas a leer tantos libros a la semana. Y hay cristianos que leen su Biblia como de castigo. Pero cuando yo leo estas palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 30, yo veo a un Moisés verdaderamente, sí, cansado, pero está tratando de dar su último esfuerzo. Está poniendo todo su ímpetu en este discurso. Está tratando de que el pueblo realmente se convenza de que lo que está por venir sigue siendo difícil, pero que al lado de Dios lo van a lograr, porque ya Dios se encargó de sacarlos de Egipto. Recuerde, con brazos fuertes y extendidos, los hizo atravesar un mar, los sostuvo y los mantuvo durante 40 años en un desierto. Y para Moisés, entonces, el precedente histórico de lo que ha ocurrido, o la historia que a él le precede, obviamente es un precedente para lo que va a ocurrir.
Si Dios ha estado con nosotros, no es momento de que nos abandone. Y está tratando de infundir esa confianza en el pueblo. Recuerde que hay dos palabras relacionadas pero distintas: fe y confianza. Fe es creer que Dios puede hacer algo. Confianza es saber que lo hará porque ya lo ha hecho en el pasado. El doctor James Dobson, en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, comenta que la diferencia entre fe y confianza es el ejemplo de: suponga que hay un trapecista de esos que atraviesan cuerda floja. Suponga que hay un trapecista famoso que viene a su país, viene a su ciudad a hacer un espectáculo. Y entonces llega allá a República Dominicana, a Santo Domingo. Usted es de Santo Domingo, ¿verdad, hermano Eliezer? Y llega este trapecista famoso a Santo Domingo y dice que va a cruzar una cuerda floja, va a atravesar dos edificios muy altos. Y entonces va a atravesar una cuerda floja en una mini bicicleta o en una monocleta. Y entonces el hermano dice: bueno, yo creo que él puede, ya lo ha hecho antes, yo creo que él lo puede hacer. Y entonces él va al show, paga la entrada, va al show y está con fe creyendo que el hombre va a atravesar. Y el hombre lo hace sin ningún tipo de seguridad, sin arneses ni nada. Solo lo hace sobre la base de su experiencia. Y el hermano Eliezer está viendo el espectáculo con fe de que el hombre, desde que comience, va a terminar y lo va a hacer. Él cree, él pagó porque él quiere ver el espectáculo y obviamente espera y sabe que no va a ocurrir nada malo. Ahora, ¿qué tal, hermano, que a usted le preguntaran y que lo retaran a subirse al hombro del hombre antes de cruzar? ¿Estaría dispuesto? No, mi hermano, que no tengo la experiencia, no, claro que no. Pero a usted le dicen: usted no necesita experiencia, usted solo va a depositar su confianza en él. Él lo ha hecho antes, ya ha atravesado la cuerda con voluntarios encima. Él lo ha hecho antes. Oiga, un reto así no es fácil, ¿verdad? Creer que él lo puede hacer es fe. Estar dispuesto a subirme a sus hombros mientras que lo hace es confianza. Moisés no solo tiene fe en Dios, Moisés ha visto y ha sido el instrumento de Dios para grandes portentos a su pueblo. Entonces, esa experiencia y esa confianza que desbordan del corazón de Moisés, él las quiere hacer rehusar en el corazón de la nueva generación, que obviamente, al no ser quienes salieron de Egipto, no vieron los portentos de Dios. Apenas están aprendiendo cómo Dios provee mientras que crecieron en el desierto. Apenas están conociendo la ley de Dios para conocer a Dios. Entonces, esa generación nueva que está por entrar a la tierra prometida, obviamente necesita un mensaje que les dé seguridad, necesita palabras que lo infundan de aliento y de confianza. La tarea de heredar el camino de Dios a nuestros hijos es de nosotros los padres, obviamente. Pero hermanos, todos aquellos que predicamos o que enseñamos en la iglesia, no tomemos la labor de la predicación y de la enseñanza por menos. No lo tomemos por menos, no menospreciemos la labor de la predicación. Predicar es algo que puede infundir tanta confianza en un niño, en un joven, en un adulto o en un anciano. Cuando exponemos la palabra de Dios, no solamente el lenguaje verbal, sino el paraverbal y el no verbal, juegan entre sí para que podamos entregar un mensaje de parte de Dios que pueda ser pertinente y relevante para el corazón de la audiencia. Y Moisés sabe perfectamente eso. Y estas palabras que nuestro hermano ha leído en Deuteronomio, obviamente nos transmiten esa idea.
Moisés está convencido de que Dios puede darles a ellos la victoria al entrar a conquistar la tierra. Para Moisés, lo que está por delante es mucho menos de lo que ya ocurrió atrás. Y Dios va a comenzar a manifestarse a su pueblo, a esa nueva generación, a través de Josué, después de la muerte de Moisés. Y el primer acto que va a ocurrir en similitud de lo que Dios hizo con Moisés es que Moisés abrió las aguas del mar por el poder de Dios. Y Josué, por el poder de Dios, detiene las aguas del río Jordán. Ambos relatos son paralelos para demostrarnos que así como Dios estuvo con Moisés, ahora está con Josué, porque se lo ha prometido. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estaré contigo. Dios le exhorta a Josué que se esfuerce, que confíe, porque él está con él. Dios está con Josué como estuvo con Moisés y se lo va a demostrar al detener las aguas del río Jordán. Continuemos el bosquejo de nuestra presentación. Ahora, en cuanto al mensaje del libro, ya sabemos nosotros, y es evidente que el tema principal del libro es la obediencia. Lo hemos dicho, lo hemos sugerido, pero cuando usted lee desde el primero hasta el último capítulo de este libro, es evidente que el tema de la obediencia es el tema principal. El libro fue inspirado, producido por el Espíritu Santo a través de Moisés, obviamente. Pero vean ustedes que en el capítulo 28 del libro, Dios bendice la obediencia mientras que castiga la desobediencia. Tenemos un capítulo largo, el Deuteronomio 28. Sería bonito que lo leyéramos para recordar esas palabras de Moisés al pueblo. Al ser un capítulo tan largo, lo vamos a leer en dos partes. Hermano, por favor, nos ayuda con su micrófono. Sí, gracias. Entonces, cuando usted vaya, abra su Biblia, por favor. Yo sé que ustedes son estudiantes diligentes y tienen su Biblia a mano. Abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y noten conmigo, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Dios habla, o Moisés exhorta al pueblo a la obediencia y enlista las bendiciones que trae consigo la obediencia. Pero cuando leemos en perspectiva el pasaje sobre la obediencia y sus consecuencias en relación a las consecuencias de la desobediencia, son muchos más versículos los que hablan sobre la desobediencia y los castigos de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia, versículo 15 hasta el versículo 68. 15 hasta el 68, mientras que la obediencia es del 1 al 14. No es que Moisés fuera alguien muy pesimista, no es que Moisés fuera como un padre muy regañón. Lo que pasa es que el pasaje muy largo sobre la desobediencia y sus consecuencias vuelca el énfasis al tema de la obediencia para que el pueblo concluya y resuelva que es mucho mejor obedecer que desobedecer. Leamos versículo 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oiga bien, el verbo oír. Si oyeres atentamente para guardar
Ahí hay un juego de palabras en hebreo, porque ya les dije que oír es Shema, mientras que guardar u obedecer es Shama. Así que Moisés utiliza ese juego de palabras en hebreo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que hoy te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuche cómo Moisés intercambia, o por lo menos en nuestra traducción tenemos el intercambio entre el verbo oír y obedecer. Sencillamente por lo que decíamos antes, si gusta, apunte esa frase. Para un judío no se puede obedecer sin haber oído, ni se debe oír sin estar dispuesto a obedecer. Entonces dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en tus bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrán, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Definitivamente este discurso de Moisés es un discurso impetuoso, un discurso en el cual él está seguro que Dios bendice la obediencia, mientras que castiga la desobediencia. Hermanos, vamos a hacer nuestra pausa, nuestro receso, 5 a 7 minutos, para que podamos relajarnos. Si tiene alguna pregunta hasta ahora, por favor, anótela ahí, tómela y al volver la podemos discutir. Y al volver vamos a continuar la lectura del capítulo 28 de este hermoso libro de Deuteronomio. No es una simple repetición. Cuando entendemos que Moisés está entregando o reafirmando la ley a una nueva generación, entonces todo cobra más sentido que una simple repetición. Pausa y volvemos. Estamos de regreso. Por favor, recuerden encender su cámara, todos los que pueden. Gracias. Bien, vuelvo a tomar la opción de eh,
Vamos a compartir pantalla. Bueno, por cuestión de tiempo y dado que son muchos versículos, vamos a dar el pasaje de Deuteronomio 15 hasta el último versículo, perdón, Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 hasta el último, como tarea en casa, y veamos algunas notas explicativas del autor sobre el tema de la obediencia, algo que me pareció muy interesante. Dice él, nuestros orgullosos espíritus humanos se resisten a los mandatos y desafían la autoridad. Ve qué interesante. La obediencia, además, no es menos importante bajo el Evangelio o bajo la gracia, bien dicho, que lo que fue bajo la ley de Moisés. El autor discute en este punto el hecho de que algunos malinterpretan a Pablo en las cartas, por ejemplo, de Romanos y de Gálatas, como el hecho de que en el Antiguo Testamento lo más importante era la obediencia a la ley y en el Nuevo Testamento no hay que ponerle atención a la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero eso sería una mala interpretación del apóstol Pablo, porque ya sabemos, por ejemplo, que él mismo es un claro ejemplo de antes de venir a Cristo, Saulo de Tarso era un asiduo observador de la ley, era un fariseo de fariseos. Pero cuando él ya se convirtió, él no dejó simplemente de un lado la obediencia a la ley de Dios. Y cuando digo la ley de Dios no me refiero a la ley de Moisés, me refiero al hecho de que lo que él comenzó a conocer como la ley de Cristo. Pablo es el que más hace énfasis en la ley de Cristo, la ley de Cristo. Por ejemplo, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que lo que notamos a Pablo no es una diferencia entre un Saulo observador de la ley, mientras que tenemos a un Pablo no observador de la ley de Cristo. Más bien tenemos a alguien que cambió el objeto de su observación o de su obediencia. No cambió el hecho de ser obediente, lo que cambió fue el objeto de lo que obedecía. Antes obedecía a la ley de Moisés, pero luego él comprendió que esa ley era temporal. De hecho, él el que mejor explica ese tema, que la ley era temporal con un propósito temporal y específico. Y una vez venido Cristo, el fin de la ley es Cristo, dice Pablo en Gálatas. Entonces, su objeto de observancia, su objeto de obediencia, viene a ser ahora la ley de Cristo. Y es Pablo el que insta y exhorta a sus receptores en sus cartas a que podamos obedecer a la ley de Cristo. Entonces Pablo es un observador, un obediente de la ley de Cristo. También quizás la principal diferencia que Pablo experimenta es que antes obedecía a la ley por la carne o en la carne, mientras que ahora obedece a la ley de Cristo inspirado, motivado por el Espíritu, porque esa es una gran diferencia que radica entre el judío y el cristiano. El judío simplemente obedecía a la ley de Moisés por un esfuerzo humano, mientras que ahora nosotros los cristianos tenemos la gran ventaja de contar con el Espíritu Santo, quien ha venido a morar, decidió morar en nosotros desde el momento en que nos entregamos a Cristo. Entonces nuestra mayor ventaja es poder dejarnos rendir. Como decía nuestro hermano Rocky en el estudio sobre Romanos el jueves pasado, basado en Romanos capítulo 7, nuestro hermano nos explicaba que el mayor reto del cristiano no está en tratar de obedecer la ley de Cristo, sino rendirnos al Espíritu Santo. Y una vez rendidos al Espíritu, el Espíritu mismo nos mueve a obedecer esa ley. Entonces, el tema de la obediencia no es distinto en o sí es distinto en la naturaleza, en tanto que ahora obedecemos movidos por el Espíritu, pero lo que queremos decir es que no cambia el hecho de que hay que obedecer. En el Antiguo Testamento a la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento ahora en la gracia a la ley de Cristo. Sí tenemos leyes que obedecer y las cuales guardamos con deleite. 3. Los temas en el libro de Deuteronomio. Bueno, el tema quizás más teológico del libro es el siguiente. La doctrina de la unidad de Dios. ¿Recuerdan? Deuteronomio 6, 4 a 9.
Una vez más. Ah, no se lee bien, las letras se desubicaron, pero ahí tenemos el pasaje del Shema. Oye Israel, como ya les explicaba en hebreo, Adonai Eloheinu, Jehová nuestro Dios, o el Señor nuestro Dios. Adonai Ejad, el Señor uno es. La palabra hebrea para decir uno es Ejad. No hay el verbo ser en hebreo, así que literalmente lo que Moisés está diciendo, Adonai Ejad, el Señor uno, el Señor uno. Y ese uno tiene que interpretarse correctamente, tiene que interpretarse teológicamente. Veamos lo que el autor nos explica al respecto de la doctrina de la unidad de Dios, que es un tema presente y muy importante en el libro de Deuteronomio, basados en Deuteronomio 6, 4, 9, pero también seguidos por los pasajes como 11, 13 al 21 y Números capítulo 15, versículo 37 al 41. Estos pasajes, si gusta, anótelos, apúntelos, vea cómo están en sintonía el uno con el otro, constituyen el famoso o celebrado Shema, en hebreo o escucha, que es recitado, ya decíamos, 2 veces al día por los judíos piadosos y en cada servicio de sinagoga hasta el día de hoy. Recuerden que los judíos ortodoxos en sus sinagogas siguen teniendo servicios que son iguales que cuando en el tiempo de Cristo. Lo único que cambia es el hecho de que ahora ellos no tienen un templo en Jerusalén porque ya sabemos que fue destruido y ellos no pueden ofrecer sacrificios. Pero lo mismo que hacían los judíos fuera de Jerusalén, los judíos que vivían en la diáspora en tiempo de Jesús, lo hacían en sinagoga, que se reunían cada sábado para estudiar la ley de Moisés. Entonces, es lo mismo que hacen hasta el día de hoy los judíos piadosos, ortodoxos, a lo largo del mundo. Esta doctrina de la unidad de Dios quiere decir que solo Dios es digno de adoración. Es un énfasis tanto del cristianismo como del judaísmo. No solamente los judíos, pero nosotros los cristianos también tenemos ese énfasis. En ese sentido, judaísmo y cristianismo son monoteístas. Los cristianos no promovemos un politeísmo, promovemos que hay un solo Dios. Según 1 Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6. Alguien, por favor, que lo lea. 1 Corintios Amén, 8, hermano. 5 al 6. Por favor, Amén, hermano. por Pues favor, hermano, ¿lo aunque puede leer? haya, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Juan Carlos, micrófono. Entonces, en 1 Corintios, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo claramente está enseñándonos en contra de la idolatría, que hay un solo Dios. Es la esencia del Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La importancia de hacer énfasis en que hay un solo Dios en un contexto, recordemos el contexto de Deuteronomio, el pueblo, bueno, la generación que está muriendo y que ya murió, que salió de Egipto, venía contaminada con la cultura egipcia. De hecho, incluso después de entrar en la tierra prometida, a pesar de que Dios levantó una nueva generación en el desierto y esos fueron los que entraron a la tierra prometida, pero recordemos que los hijos son el producto de la crianza de los padres. Entonces, incluso después de entrar a la tierra prometida, vemos y hay estudios minuciosos que se hacen sobre el comportamiento, la cultura judía, luego de que ellos ingresaron a la tierra, se puede ver vestigios de la cultura pagana egipcia.
En otras palabras, el pueblo no es sino hasta el destierro en Babilonia que no logra tener, el pueblo como tal, no logra formar una mentalidad monoteísta. No creamos nosotros que solamente porque Moisés les dice Deuteronomio 6:4, automáticamente ellos cambian su mentalidad politeísta y ahora son monoteístas. Lo que nosotros vemos es a un pueblo contaminado por la cultura egipcia, al cual le cuesta depurar esa cultura y esos vestigios en su mente, y entonces el politeísmo va a ser un problema recurrente. Ya nosotros lo podemos ver en el libro de Jueces. Por eso, recuerdan que al inicio les estaba hablando de tetrateuco, pentateuco, hexateuco o heptateuco. ¿Por qué? ¿Cuándo se llamaría heptateuco? Si sumamos a la historia el libro de Jueces. Recuerde que está Josué, Jueces. Y Jueces ya es la historia cuando el pueblo está dentro de la tierra y cómo se la están sorteando adentro. Cuando usted lee el libro de Jueces, usted se da cuenta que hay un círculo vicioso. Mire, el pueblo desobedece, Dios levanta un caudillo, los libera. Bueno, desobedece, la desobediencia trae consigo castigo. Ellos caen de una forma como yugo, ellos caen y reciben un verdugo de castigo, pero Dios levanta a un caudillo que los libera. Y luego viene un tiempo relativo de prosperidad y luego otra vez comienza el círculo. Y ahí tenemos a los jueces, a cada uno de los jueces siendo caudillos que liberan al pueblo por la misericordia de Dios una y otra vez. Pero ¿cuál es el principal problema en el libro de jueces? La principal desobediencia, y no solo en el libro de jueces, sino en todos los libros históricos, desde que ya ellos entraron a la tierra prometida. ¿Cuál es el principal pecado? Idolatría. Entonces, no tenemos que creer que solo porque Moisés dijo Deuteronomio 6:4, ya ellos son automáticamente monoteístas en su manera de pensar como pueblo. El problema es que ellos no han aprendido a adorar a Dios de verdad, como Dios realmente requiere ser adorado. A veces no es por malas intenciones. A veces leemos los episodios de la Biblia y no discernimos las intenciones del pueblo. Por poner un ejemplo, ya les he comentado que cuando el pueblo, Moisés dilató en el monte recibiendo las leyes, el pueblo se llenó de zozobra y de incertidumbre y qué va a pasar ahora con nosotros y aquí que vamos a morir o qué pasa porque Moisés nunca viene. Y ya sabemos nosotros el relato que construyen un becerro de oro, ¿sí o no? Pues para cualquier lector principiante, al ver que ellos construyen un becerro de oro, que fabrican un becerro de oro, lo que diríamos es fácilmente están idolatrando. Sí, están idolatrando, sí, pero entendamos la naturaleza de esa idolatría. Ellos no fabricaron el becerro de oro para adorar a un Dios distinto al que está platicando con Moisés allá arriba. Ellos fabricaron el becerro de oro porque recordemos que ellos no conocían a Dios en ese punto. 4 siglos había pasado el pueblo en Egipto. Ya no era la generación que entró en tiempo de José. Entonces, ya ellos, aunque vivían como hebreos allá en Egipto, ellos en realidad estaban contaminados en su mentalidad. Y el dios principal de los egipcios era un becerro, era el dios principal. Recuerden que en Egipto todo era un dios. El Nilo era un dios. Y ellos consideraban al Nilo un dios no solo porque era un río y grande, sino porque es el único río que se va a su caudal de sur a norte, a diferencia del resto de los ríos. Eso les llamaba mucho la atención a ellos. Y entonces, en la forma de ser del río, ellos lo consideraban un dios y por eso la pugna en las 10 plagas y la primera derrota es contra el dios Nilo. Pero el principal dios para los egipcios que tienen en la mentalidad los hebreos es el becerro. Así que, como ellos no conocen verdaderamente a Dios, están en un proceso apenas a conocerlo, ellos fabrican al becerro de oro, no queriendo ofender al Dios que está con Moisés allá arriba, sino queriendo traer a ese Dios que está allá arriba con Moisés, si me doy a entender.
Lo que ellos están queriendo hacer al construir el becerro es queriendo traer, hacer accesible a ellos el Dios que está ahí arriba, porque Moisés nunca bajó. Y ellos necesitaban tener un objeto de adoración. Pero obviamente el apóstol Pablo nos ayuda a entender eso, incluso los profetas nos ayudan a entender eso, como Isaías, en que si Dios es el creador y nosotros somos las criaturas, adorar un becerro de oro creado por nosotros, las criaturas, sería una, digamos, una criatura, una subcriatura, una criatura producto de ya lo que ya es creación, nosotros. Entonces estaríamos yendo a la inversa. Entonces por eso Dios le dice, no se pueden hacer imagen ni semejanza de nada que hay arriba, ni abajo, ni debajo de. Dios no quiere que el pueblo, su pueblo, se relacione con ellos a través de una imagen. Es obvio que el ser humano, al tener integrado la eternidad y la huella digital de Dios en su naturaleza, siempre busca adorar algo. El deseo de adorar está en nosotros. El problema es que la mayoría de las veces fracasamos en el intento de encontrar el objeto correcto de adoración. Al no conocer al Dios verdadero, entonces fracasamos en ese intento y terminamos idolatrando. No voy a hablar religiosamente, pero terminamos idolatrando al trabajo, a la casa idolatran mucho. Mire, hermano, es que no me congregué porque me quedé cuidando la casa. A la familia, ay, hermano, no pude ir a adorar a mi Señor porque me vino una visita que no veo hace muchos años. Entonces, hermano, para simplificar las cosas, aunque ya era una nueva generación la que se había levantado para entrar a la tierra prometida, incluso esa nueva generación traía una mentalidad politeísta. De ahí toma más sentido las palabras de despedida de Moisés en Deuteronomio 6:4, que ellos entiendan. Y el hecho de recitarla, ¿por qué ellos tienen que recitarla? Porque el Shema concluye diciendo, y estas palabras las escribirás en los postes, en los dinteles, y las recitarás. ¿Por qué? Porque quería que se volviera una parte integral de la vida de los israelitas, posteriormente llamados judíos. Querían que esa naturaleza de la ley se volviera algo, una convicción de ellos. Retomo la opción de compartir pantalla. Y este punto es interesante. Aunque estamos diciendo que Dios es uno, o sea, que fuera del Dios que nosotros adoramos no hay otro Dios verdadero, eso no significa que la palabra Dios no incluya una pluralidad. La Biblia enseña que Dios existe en tres personas que son plenamente iguales, o sea, en naturaleza, en propósito. Tres individuos, o sea, tres personas. Uno, dos, tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no tres dioses. Los testigos de Jehová, yéndose en contra de la doctrina de la Trinidad del catolicismo, y la cual nosotros también abrazamos, obviamente, tratan de ridiculizar la doctrina de la Trinidad, los testigos de Jehová, y cuando usted ve imágenes en estudios propiamente de literatura testigos de Jehová, una imagen que ellos hacen para, supuestamente ellos, para ejemplificar la Trinidad, es que dibujan a una persona con tres rostros, o sea, con su rostro de frente normal, y en la parte derecha e izquierda de la cabeza también ponen un rostro. Eso es una distorsión de la doctrina de la Trinidad en realidad, y es una ridiculización que hacen los testigos de Jehová contra los católicos. Si usted se da cuenta, históricamente son las dos doctrinas que han tenido más pugna. Y entonces, nosotros, bíblicamente hablando y teológicamente también, lo que entendemos es que Dios es uno. Fuera del Dios que nosotros adoramos, no hay otro Dios. Pero que ese Dios a que nosotros adoramos existe en tres personas.
llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Hay sustantivos que incluyen pluralidad, aunque no están escritos en plural. Hay sustantivos cuya connotación es plural, aunque no tienen una S al final. Por ejemplo, nosotros decimos, la familia es muy importante en la sociedad. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? La familia. ¿Cuál es el sustantivo ahí? Bueno, familia. Y de hecho, en la construcción lingüística de la oración no está en plural. La familia es, o sea, singular. Pero ya nosotros sabemos que la palabra familia no existe en un solo individuo. Aunque como están avanzando las cosas de manera tan ridícula, no sabría decir si en el futuro, de aquí a un par de décadas, ya un individuo quiera llamarse familia y la ley lo apruebe. Sí, porque si ya hay gente que se casa con árboles, hermano, cosas tan ridículas como esa. Pero hasta ahora, hasta la fecha en que estamos grabando esta clase, la palabra familia es singular, pero tiene una connotación plural. Por lo menos debe de incluir a papá, mamá y al menos un hijo. ¿Sí o no? Entonces lo mismo ocurre de manera simple, sencilla. Cuando decimos nuestro Dios es uno, sí es uno porque fuera de él no hay otro, pero a ese Dios al que nos estamos refiriendo, ya lo concebimos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es que el Hijo sea los tres en manifestaciones distintas, como dicen los apostólicos, o los que popularmente se conocen como los Jesús solos, que creen que el Hijo es el único Dios y que el Hijo se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo, y eso quedaría obviamente ridiculizado o quedaría abrogado al leer pasajes como el bautismo de Jesús, en el cual el Padre habla desde el cielo, el Hijo está recibiendo el bautismo por parte de Juan y el Espíritu Santo está descendiendo sobre él. Las tres manifestaciones ahí mismo, en el mismo momento, en el mismo lugar. Entonces, Dios no es del Hijo en tres manifestaciones, ni tampoco como lo hacen los arrianos modernos, o sea, los testigos de Jehová, que dicen que solamente Jehová, el Padre, es el único Dios. Y lo que ellos dicen es que Jesús es un ser creado. Lo que ellos dicen es que lo primero que Dios creó fue a Jesús y luego Jesús creó el resto de las cosas. Pero eso obviamente contradeciría muchos versículos y pasajes enteros de la Biblia. Tiene mucho más problemas la doctrina de el arrianismo, los testigos de Jehová, de creer que Dios es solamente Jehová, el Padre. Entonces, en este libro de Deuteronomio, de manera simple, en el versículo 4 del Shema, nosotros lo que podemos ver es que el contexto bajo el cual Moisés está diciendo esas palabras está tratando de combatir un espíritu politeísta en el pueblo. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. O sea, es el único Dios, el único al que debemos adorar, el único al que debemos ser leales. Israel como el pueblo escogido de Dios. Este es otro tema muy importante que el autor discute en el contenido de las páginas que leímos. Según los pasajes, el pasaje de Deuteronomio, versículos 6 y siguientes, Israel fue el pueblo escogido por Dios. Y esto Dios lo hizo por amor y fidelidad divina a una promesa que ya le había hecho a Abraham. Recordémoslo bien. Esa elección Israel no la comprendió. Lo que Israel no comprendió de la elección es que era una elección para responsabilidad, no por un privilegio egoísta. No es porque simplemente a Dios se le plació la gana hacerlo así y este pueblo nada más no. Dios quería hacer una obra universal a través de un pueblo. Nunca Dios pensó en la salvación de manera exclusiva para Israel. Desde que le dio la promesa a Abraham, Pablo interpreta que Dios le anunció el evangelio a Abraham
Estoy citando Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dios le anunció el evangelio a Abraham cuando le dijo, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ya Dios, como dice Pablo en Efesios, desde antes de la creación del mundo, tenía un plan de salvación a través de Cristo Jesús. Pero el pueblo no entendió, Israel no entendió que era una elección para responsabilidad y no por un privilegio egoísta. Así que al no entenderlo, fracasaron en su papel y por eso fueron rechazados como el pueblo elegido de Dios. Ahora la iglesia es ese pueblo escogido de Dios. Y yo quiero que usted esté muy apercibido, esté muy claro de algunos tipos de filosofías y doctrinas que se filtran en el mundo religioso, que dicen, bueno, vamos a hacer ayuno y oración por la nación de Israel, vamos a orar por lo que está pasando en Medio Oriente. Yo no estoy queriendo decir que no hay que orar por la paz mundial, no solo por lo que pasa en Medio Oriente, sino por lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, que todavía continúa, por lo que ocurre más allá en China, por lo que ocurre en la India, por lo que ocurre en Nicaragua, Venezuela, Cuba. Hay que orar por la paz mundial. Pero mucha gente piensa que si oran por la nación específica de Israel, Dios los va a bendecir porque Dios le dijo a Abraham que al que lo bendijera, Dios lo iba a bendecir a esa persona. No nos confundamos. El pueblo de Israel tuvo una oportunidad de manifestar ser el pueblo de Dios escogido. Fracasaron en su labor, fracasaron en su intento y Dios los rechazó como pueblo. Y ahora Dios adoptó a todas las naciones como parte de ese pueblo. A partir de Hechos capítulo 2, la historia cambia. El alcance de salvación cambia. Ahora la salvación es universal. Y cualquier persona en cualquier cultura o país que se rinde a Cristo y entrega su vida a Dios, viene a ser parte de ese pueblo espiritual que está diseminado a lo largo de todo el mundo. Y entonces, si usted va a orar por el pueblo de Dios, ore por mí. Ore por el hermano que está ahí en la ventana contigo a usted. Ore por el hermano Carlos, por el hermano Rocky, por el hermano Eliezer, por el hermano Humberto. Si usted dice voy a orar por el pueblo de Dios, ore primero por toda la congregación a la que usted pertenece, a la iglesia de Cristo en su país, al programa EVE, a la iglesia de Cristo en América, a la iglesia de Cristo en el globo terráqueo. Pero no se confunda creyendo que si ora por los judíos actuales, que son más ateos que otra cosa. Sí, si no lo sabía, el Parlamento de Israel en la actualidad tiene más ateos que cualquier otro parlamento en el mundo. ¿Por qué? Porque la nación de Israel de hoy en día como tal no es lo que algunas naciones lo pintan. Es el pueblo escogido de Dios y lo tenemos que proteger porque es el pueblo escogido de Dios y si los bendecimos a ellos, Dios nos va a bendecir a nosotros como una especie de intercambio. Esa es una confusión garrafal. Ahora nosotros, por muy gentiles e insignificantes que seamos, somos del pueblo escogido para Dios. El apóstol Pedro lo dice claramente. Vosotros sois, le dice a los cristianos, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, linaje escogido. Y tenemos una labor también. Oiga bien, Pablo, así como Israel tenía una labor y al fracasar en esa labor, Dios los rechazó. Pedro, al decir que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, nos da un propósito, nos da una labor. ¿Cuál es? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Hasta lo cantamos, no sé si en su país lo cantan. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo, se repite el escribir. Y luego dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirables somos los hijos de luz. Ahora usted y yo somos el pueblo de Dios y tenemos una labor, hermano, una labor que no cesa, una labor que cada vez se hace más necesaria.
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz. Por eso Dios puso en el corazón de nuestro hermano Rocky un programa como este. El hermano Rocky dice: sembremos la palabra de Dios en el corazón de todas las personas que sea posible. Equipemos a los hermanos, equipemos a esos miembros que ya están salvos, para que equipados e impulsados por el Espíritu puedan ir a ganar las almas de los perdidos. Hermano, no sirve de nada que usted aprenda si no pone en práctica, pero tampoco sirve de nada que usted aprenda si no está dispuesto a ir y enseñar. Todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, Dios nos lo enseña para modificar nuestra conducta, pero también para ir a enseñarlo, a predicarlo a otros. No necesita ser un experto, tener licenciatura o doctorado en teología para predicar la palabra de Dios. Solo necesita compartir su propia experiencia de lo que Dios ha hecho en su vida basado en la palabra de Dios. ¿Por qué Moisés no entró en Canaán? Bueno, el autor nos da 3 razones. Dice: el libro de Deuteronomio muestra un final muy triste para la carrera de Moisés. Está pronunciando sus últimas palabras a un pueblo que ha liderado durante 40 años, ¿se puede imaginar? Sabiendo que no entrará a Canaán con ellos, igual, Moisés no es egoísta. Moisés no dice: bueno, yo no voy a entrar con ellos, así que no me importa lo que ocurra con ellos allá adentro. No me importa lo que les ocurra de aquí en adelante. Más bien los prepara. Miren ustedes que en este momento esta reflexión es importante. A veces nosotros somos muy egoístas. No pensamos en nuestras generaciones futuras. No pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos. No somos capaces de reflexionar en la magnitud y el alcance que puede tener una obediencia o una buena acción que nosotros tengamos para nuestros hijos. ¿Se acuerda que Dios le dice al pueblo que Él es misericordioso, lento para la ira, que bendice, que maldice y castiga la desobediencia de los padres sobre los hijos, sobre los nietos, hasta una tercera y cuarta generación, pero que bendice la obediencia de los padres hasta por 1000 generaciones? No importa cuántos años va a vivir usted, si 40, 50, 60, 70, 80 años. No importa cuántos años viva, importa cuántos años sobrevivan después de que usted parta de esta tierra. Cuántos años usted pueda perdurar en el corazón y la memoria de sus hijos, a tal grado que ellos puedan transmitir su legado de valores, de principios, de servicio a Dios en sus hijos también. Yo no sé si voy a conocer nietos, pero espero que si mis hijos aprenden a servir a Dios por mi ejemplo, que también lo enseñen a sus hijos. Y el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos no es una casa, no es una cuenta en el banco, ni siquiera la educación, como muchas veces se dice, aunque es un gran legado. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es el temor de Jehová. Obedecer y servir a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué Moisés no entró? Bueno, no santificó al Señor en Cades Barnea. ¿Se acuerdan? Usted puede leer eso en Deuteronomio 32, 51 y 52 y compararlo con Números 20, 2 al 13. Esa desobediencia que Dios le dijo que le hablara a la roca y en realidad la golpeó, esa pequeña desobediencia le costó caro. Además, dice el autor que Dios no podía hacer acepción de personas. Ya Dios le había dicho a Moisés que toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, iban a entrar a la tierra. Así que los únicos
que tenían el permiso de entrar eran Josué y Caleb. Los otros, incluyendo a Moisés, tenían que sufrir las consecuencias. Pero hay una razón que el autor no explica, que es una opinión muy personal. Yo pienso que otra razón por la cual Dios no permitió a Moisés entrar, ya le doy la palabra, hermano Carlos Zúñiga. Otra razón por la cual Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra es sencillamente porque el pueblo tenía una mentalidad todavía tan corrupta, tan contaminada del paganismo, que yo estoy seguro, casi seguro, que si Moisés hubiera entrado a la tierra prometida con ellos, lo vuelven un ídolo. De por sí se convirtió en un ídolo, en un ícono, aunque la palabra ícono e ídolo no tiene mucha diferencia, pero de por sí se convirtió en un emblema para la nación, Moisés. Las tres grandes figuras para la nación de Israel en tiempo de Jesús eran Abraham, el padre de la fe, Moisés, el gran líder, y David, el máximo ejemplo de rey. De por sí se convirtió en un ícono. ¿Qué tal que hubiera entrado? Si hubiera entrado con ellos, lo hubieran momificado, porque ya habían aprendido eso en Egipto, seguramente. Lo hubieran momificado, le hubieran hecho un nicho, le hubieran hecho una tumba especial y cada año hubieran ido a idolatrar esa tumba. Y Dios no quería que atribuyeran su éxito o su fracaso a Moisés. Dios quería que ellos confiaran solamente en él. Moisés fue un instrumento, al igual que la ley que él promulgó. Moisés solo fue un instrumento y temporal. Muy importante en las manos de Dios. Pero como decíamos al inicio con el hermano Mauricio, nosotros, cualquiera, solo somos instrumentos en las manos de Dios. La gloria debe ser para Dios. Si Moisés hubiera entrado en la tierra, probablemente le hubieran vuelto un ídolo. Es muy mi opinión, es una opinión muy personal. Puede diferir, puede no estar de acuerdo, puede compartirla. Hermano Carlos, y si hay alguna otra pregunta para que vayamos terminando. Su micrófono, hermano Carlos, está Pregunta silenciado. es, ¿por qué el pueblo desobedece a Dios? ¿Sería por falta de líder? Esa es su pregunta. Bueno, Sí, recuerden señor. que en uno de los puntos, cuando estuvimos hablando del tema de la obediencia, el autor nos explica algo, diríamos, de índole, no sé si llamarlo antropológica o psicológica. El autor nos explica, hay un comentario del autor al hablar sobre el tema de la obediencia, el autor nos explica y dice, nuestros orgullosos espíritus humanos siempre tienden a desafiar la autoridad. ¿Cómo podría ser ese argumento? ¿Cómo lo catalogaríamos, hermano Carlos Olate? ¿Catalogaríamos ese argumento, el autor lo da, como psicológico o antropológico? ¿O una combinación de los dos? Hermano, me agarras en curva, la verdad, porque no lo he revisado el argumento. No, pero yo lo estoy citando. El autor dice, al hablar del tema de la obediencia como un tema principal en Deuteronomio, él dice, nuestros orgullosos espíritus humanos tienden a desafiar la autoridad. Ujú. Qué cosas, ¿verdad? Es como antropológico, man. ¿Verdad? Algo así. Pero Dios le dijo, de todo árbol pueden comer. ¿Perdón? Contestando la pregunta de Carlos Zúñiga, que si es falta de liderazgo. Yo lo que les podría decir es que en realidad tal vez lo que faltó fue lo que hubo más bien fue que dependieron excesivamente de un líder, dependían excesivamente de la presencia de líderes humanos. Y posiblemente eso sea un problema, ¿verdad? Cuando un líder tiene un rol muy fuerte en dirigir un pueblo, entonces la gente tiende a ser idólatra de ese líder humano. Lo que falló no es falta de liderazgo humano, porque Moisés era un líder humano sobrado, o sea, era un hombre excelente, buenísimo,
No hubo falla de liderazgo. Ahí lo que hubo fue sencillamente que ellos estaban en un estadio muy embrionario en la forma de entender la naturaleza divina. Eso fue lo que Ujú. y eso está pasando todavía en muchas de nuestras iglesias. El concepto que tenemos de Dios, yo le llamo un concepto embrionario, o sea, todavía no está bien desarrollado. Apenas se está gestando. Me encanta ese término, hermano Carlos. Embrionario. Correcto. Lo estoy apuntando ahí para que se me quede. Sí. Está en embrión todavía. Por eso la mayor, si hay una tarea capital que todos nosotros tenemos como cristianos, es conocer mejor a Dios. Resumamos todo lo que hemos dicho antes en la necesidad de conocer mejor a Dios. Como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, hijitos míos, por los cuales todavía sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano Eliezer. Y algo importante, hermano, que también tenemos que tener pendiente. Como usted decía, este era un pueblo que no conocía a Dios. Además tenía arraigado en sus costumbres. Fueron 430 años. Ellos, todas las costumbres que llegaron esas 70 personas allí en Egipto, la perdieron esa nueva generación. E incluso en el mismo desierto, parte de esa generación muere. Viene una generación nueva, entran a Canaán, pero todavía, como usted decía, no conocían a Dios. Ahora bien, ¿por qué Moisés no llega a ese lugar? Hermano, estamos hablando de casi 2 millones de personas, ¿no, verdad? Según el relato. Moisés prácticamente era un solo, era un ser humano, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros que estamos al frente de una obra o hacemos el trabajo evangelístico. Como seres humanos estamos cargados de debilidades, puede incluso llegar al cansancio. Recuerde que Moisés en un momento que interactúa con Dios le dice, Señor, pero yo no he parido a esta nación. Llegó un momento que Moisés como ser humano estaba agotado, ¿verdad? Y muchas veces el agotamiento nos puede traicionar a nosotros y podemos cometer errores o podemos en un momento perder la comunión con Dios. Entonces, es un poquito complejo el por qué Moisés no entró. Además, como usted decía, estaba dentro del propósito de Dios. Imagínense que Moisés hubiera entrado. A esta altura de juego todavía estuvieran adorando a Moisés. Es lo que yo pude entender de todo el relato que usted nos ha hecho esta tarde. Y tratando de articular el comentario del hermano Carlos con el suyo, hermano Eliezer, entonces entenderíamos que Dios quería que el pueblo entendiera que no era por mano de Moisés que entraron a la tierra prometida. Entonces Dios utilizó a alguien para sacarlos de Egipto y luego utiliza simplemente a otro para meterlos a la tierra prometida para que se den cuenta que no es ni el uno ni el otro, es Dios. Porque si hubiera sido el mismo el que los hace entrar, entonces ellos hubieran creído, ah, no, este es Moisés. Y de hecho, si a pesar de que no entró, lo volvieron prácticamente un ídolo, un gran ícono, y lo respetan mucho, porque no respetan a Josué más que a Moisés. No veneran a Josué más que a Moisés, aunque lo hizo entrar en la tierra, aunque fue el instrumento de Dios. ¿Qué tal que lo hubiera hecho entrar? No me quiero imaginar la enorme idolatría en la que hubieran caído. Hermano, ¿qué les parece el contenido del libro de Deuteronomio? No es una simple repetición, ¿verdad? Todo cobra Hermano, más sentido cuando entendemos el contexto. Hermano Carlos. Juan Carlos, yo quería aportar algo con respecto a Deuteronomio, que es que resulta que en Deuteronomio hay unas bendiciones puntuales que textualmente rezan así. Si eres obediente, entonces bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas. Bendito será tu cesto, tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrada, en tu salida, en la ciudad, en el campo. Jehová abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia, para bendecir toda obra de tus manos. Te pondrá por cabeza, no por cola. Bueno, ya ustedes se formaron una idea de todas esas bendiciones que están en Deuteronomio 28. Y lo leímos antes del receso. Correcto. ¿Cuál es el problema? Que
quiero que ¿verdad? Estemos conscientes de un problema que hay de hermenéutica, ¿verdad? Un serio error hermenéutico que se comete cuando estas bendiciones se quieren aplicar textualmente, literalmente, a nuestra vida hoy. Esas bendiciones las manipulan los predicadores de la prosperidad para decir que si tú eres obediente, esa es la forma como Dios te va a bendecir, ¿verdad? Y entonces yo quería hacer este punto porque Deuteronomio es un libro muy mal usado porque solamente destacan eso y no lo contextualizan. Entonces sería muy interesante tratar de describir técnicamente cuál es el error hermenéutico que están cometiendo ellos. Porque si ellos fueran equilibrados en su presentación, no se centrarían solamente en eso, no reducirían su presentación solamente a las bendiciones, también incluirían las maldiciones. Las maldiciones son todo lo contrario, y usted mismo lo dijo, ¿verdad? La lista de maldiciones es más larga que la lista de bendiciones. Entonces yo quería nada más destacar eso, que estemos conscientes de cómo este tipo de textos puede ser manipulado y nosotros mismos incluso podemos estar usándolos mal en nuestras prédicas. O sea, ese es un aporte que quería hacer, hermano Juan Carlos. Hermano Carlos, mire, el Espíritu Santo lo ha utilizado en este momento, porque cuando estábamos leyendo el pasaje antes del receso, justo recordé la lectura que nosotros ya hicimos al inicio, en la primera sesión de este curso, la lectura sobre la narrativa hebrea. Hermanos, por favor, si alguien no ha hecho esa lectura, le pido, le ruego en el nombre de Jesús que la haga. ¿Sabe por qué? Porque le va a ayudar muchísimo a que cada vez que abra la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y lo lea, no cometa ese error que se suele cometer. Es bonito, comunica bien un mensaje de prosperidad, un mensaje positivo. Eso es lo que hacen los pastores de la prosperidad, los predicadores de la prosperidad. Toman pasajes del Antiguo Testamento sin ningún tipo de exégesis y lo aplican directamente a la iglesia hoy en día y le dicen, mira lo que Dios te dice. Si obedeces, y entonces te va a ir bien. Y ahí argumentan para hablar de la prosperidad. Y se basan en los versículos 1 al 14 del capítulo 28. Ya no, el hermano lo estaba señalando. Pero cuando nosotros leemos, cuando entendemos el carácter, la naturaleza y el propósito de la narrativa hebrea, nos damos cuenta que ese pasaje de Deuteronomio 28 está siendo dictado por Moisés al pueblo de Israel y tiene connotaciones específicas para el pueblo de Israel. Yo no puedo tomar de manera, ¿cómo diríamos? Haciendo eisegesis. Sin exégesis, yo no puedo tomar de manera directa el pasaje y querer venir a aplicarlo a la iglesia hoy en día y decirle, mire hermano, mire lo que dice este pasaje, si usted obedece. Ahora bien, eso no significa que la Biblia no sea relativa para nosotros, relevante. Eso no significa que del pasaje nosotros no podamos extraer el principio de obediencia y el principio de qué pasa si hay desobediencia. Obviamente hay una enseñanza en Deuteronomio 28 para nosotros hoy en día en el siglo XXI. Ahí está, mire, la importancia de la obediencia y la importancia de y hay que ser conscientes de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, ahí está la enseñanza. Ahí está lo relevante para nosotros hoy en día como lectores modernos. Pero no podemos simplemente, sin exégesis, tomar el pasaje y querer aplicarlo así, como hace, por ejemplo, por si todavía no lo está pensando claro. Por poner un ejemplo, sin hablar mal de nadie, solo como ejemplo. El cantante y compositor evangélico Dani Berríos no ha leído el capítulo de la narrativa hebrea del libro La lectura eficaz de la Biblia. No lo ha leído en lo absoluto, ni lo conoce. Porque en todas sus canciones, el error que más comete es el error que señalan los autores de ese capítulo. Él toma las historias del Antiguo Testamento y las aplica, porque suena bien.
las aplica de manera directa para tu vida y quiere que tú las recibas como una aplicación directa, pero suena bien, pero no está bien exegéticamente. Cuando habla, por ejemplo, él y canta la canción aquella en la que habla de la historia de Mefiboset, ¿se acuerdan? Mefiboset, el que es mandado a traer por David y entonces que era nieto de Saúl y él lo restituye. Incluso él hace una alegoría directa entre Mefiboset y usted o los que escuchan su canción y la restitución que David hace con Mefiboset cuando David llega al trono, lo vuelve una alegoría de la restitución que Cristo te hace a ti cuando vienes a Cristo. O también cuando habla del himno de victoria. Hay una canción de él que se llama el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama ese. ¿Verdad que suena bonito la canción? Y la cantamos y se nos erizan los pelos en la iglesia y todo eso. Pero son aplicaciones indirectas sin exégesis. Ahora, no estamos queriendo decir que Dios no nos puede proteger, no estamos queriendo decir que la obediencia no es importante. Lo que estamos queriendo decir es que hay que tener mucho cuidado con la manera en la que interpretamos y utilizamos los textos. Por eso le ruego nuevamente, si no ha leído, ahí está en el chat o en el aula virtual de Canva, ahí está la asignación de la lectura. Y si alguien todavía no entiende a qué me estoy refiriendo, pídalo por el chat de Evi y se los compartimos. Los hermanos que ya han leído ese pasaje, esa lectura, ya han hecho esa lectura, y que lo hicieron por primera vez, van a poder dar testimonio de lo importante y lo rica que es esa, y lo mucho que ayuda hermenéuticamente a hacer esa lectura. Hermano Juan Carlos, me Dígame. gustaría aprovechar aquí abusando un poquito, que ya pasamos de la hora, pero es para explicar un poquito el asunto, ¿verdad? Cuando uno lee estas bendiciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que bendito serás sobre todas las naciones, no habrá en ti varón estéril, ni hembra estéril, ni en tus ganados, bendito será tu cesto, tu arteza de amasar. Cuando uno lee eso, ¿verdad? Y lo usa mal, cuando uno lo aplica de forma literal, entonces está dando a entender, ¿verdad? Que si uno en estos tiempos se enferma, le va mal económicamente, y si uno tiene pérdidas de un hijo o una hija porque se nos fue con la droga, digamos, algo así, entonces es porque nosotros, o sea, la implicación errónea sería que nosotros estamos siendo castigados por Dios porque estamos siendo desobedientes. ¿Verdad? Es decir, ahí es donde está el error de aplicar esos pasajes de forma literal para hoy día, porque entonces estamos cogiendo un pasaje que sí, en efecto, Dios prometió eso y lo cumplió, y cumplió también las maldiciones, pero eso no significa que Dios en su naturaleza es así. O sea, la naturaleza divina es la misma. O sea, el mismo Dios que hizo esas promesas es el mismo Dios que tenemos hoy. Él no cambia, pero sus propósitos cambian. Sus propósitos cambian. Nosotros estamos en un pacto diferente, donde un Jesús tuvo que morir, ir a la cruz, donde, digamos, un Pablo fue a la cárcel por ser fiel, donde Juan y Pedro también fueron encarcelados y fueron martirizados, y los primeros hijos de Dios, los primeros cristianos, todos, muchos de ellos murieron en la hoguera, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue? Que Dios dejó de ser el mismo que era en aquel tiempo. No, por favor, Dios es el mismo, la naturaleza es la misma. Lo que pasa es que los propósitos de Dios cambiaron, ¿verdad? Entonces, ahí es donde... Definitivamente. Es decir, a nosotros nos cuesta mucho resolver estos conflictos que se nos hacen, ¿verdad? Entre esta forma de ser Dios en Deuteronomio y la forma de ser Dios hoy, ¿verdad? Lo vemos diferente, creemos que son dos dioses diferentes. Y la confusión se agrava todavía cuando decimos que el Dios que presenta el Nuevo Testamento es Jesús, y es más dulce, más tierno que el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, esto es por una ignorancia, un concepto, otra vez, embrionario de Dios, es decir, la naturaleza de Dios. Todavía no tenemos bien desarrollado el concepto de quién es Dios verdaderamente, para que podamos ver que en realidad es el mismo Dios, el Dios de Génesis es el mismo Dios de Apocalipsis.
Es el mismo Dios de Juan y de Primera de Juan. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que nosotros, como no estamos bien teniendo una visión panorámica, ¿verdad? Al no tener la panorámica, entonces solamente nos vamos a los versículos, ¿verdad? Solamente vemos el árbol, no vemos el bosque. Hay que ver el bosque para poder entender el árbol individual. Entonces, por ahí anda el reto que tenemos. Muchas gracias por su atención. Micrófono, Juan Carlos. Juan Carlos, micrófono. No, le agradecía por el comentario porque cabe perfecto en un pasaje como Deuteronomio 28 que es muy recitado en los círculos religiosos, en la iglesia evangélica. Incluso nosotros a veces lo estamos recitando así como para, a ver, hermano, les voy a compartir esta bendición sin hacer ningún tipo de interpretación adecuada, el examen cuidadoso de la Biblia antes de predicarla. Pero para eso estamos, para aprender. Para eso estamos aquí, para aprender. Y ahora nos despedimos con una oración. Vamos a pido por favor a mi hermano Mauricio Reyes que tenga el privilegio de despedirnos en oración. Que Dios nos bendiga mientras que nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, hermano. Pedimos a Dios su bendición en este día, agradecimiento pleno por esta oportunidad que nos da de reunirnos a través de esta plataforma y recibir ese alimento necesario para nuestro espíritu, para perderse esa situación en la que el Señor dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, para agrandar nuestra fortaleza y nuestra presencia en las manos de nuestro Señor, que es el que nos sostiene, que es el que nos guarda, que es el que nos mantiene activos y vivos en su presencia. Gracias, buen Dios, por estas clases, por estos hermanos y hermanas, por este ministerio, Señor, que tú has establecido a través de esta plataforma, que uses a los elementos y que nos uses también a nosotros, poniendo interés y aprendiendo cada día cómo conformarnos en un verdadero hijo tuyo. Gracias, buen Dios, por la oportunidad que nos has dado. Ayúdanos a continuar perseverando y buscando realmente tu identidad, tu presencia y tu ayuda. En el nombre de Jesús, te ponemos esto en tus manos muy agradecidos y todos decimos amén.